La ciudad de Pino. Eragon llevaba tanto tiempo en Dúrwenderbarden que ya empezaba a anhelar la presencia de claros, campos e incluso montañas, en vez de aquellos infinitos troncos de árboles y la escasa maleza. Y sus vuelos con Safira no ofrecían alivio, pues sólo revelaban montes de un verde espinoso que se extendía sin pausa en la distancia como un mar de verde. A menudo las ramas eran tan espesas en lo alto que resultaba imposible determinar por dónde salía y se ponía el sol. Eso, combinado con el paisaje repetitivo, daba a Eragon la sensación de estar perdido sin remedio, por mucho que Arya y Lifaen se esforzaran en mostrarle los puntos cardinales. Sabía que de no ser por los elfos, podía deambular por Dúrwenderbarden el resto de su vida sin encontrar jamás el camino. Cuando llovía, las nubes y el dosel del bosque los sumían en una profunda oscuridad, como si estuvieran sepultados en el hondo subsuelo. El agua se recogía en las negras agujas de los pinos, y luego goteaba y se derramaba desde 30 metros o más sobre sus cabezas, como un millar de pequeñas cascadas. En esos momentos, Aria invocaba una brillante esfera de magia verde que flotaba sobre su mano y aportaba la única luz en el bosque cavernoso. Se detenían y se apiñaban bajo un árbol hasta que pasaba la tormenta, pero incluso entonces el agua atrapada en la mirada de las ramas les caía encima como una ducha, a la menor provocación durante las siguientes horas. A medida que se adentraban con sus caballos en el corazón de Dúrwenderbarden, los árboles eran más gruesos y altos, y también parecían más separados, para dar cabida al mayor tamaño de sus ramas. Los troncos, palos desnudos de color marrón que se alzaban hacia el techo entrecruzado, difuso y oscurecido por las sombras, medían más de 70 metros, más que cualquier árbol de las vertebradas o de las Beor. Eragon caminó en torno a la circunferencia de uno de ellos, y calculó que mediría más de 20 metros de ancho. Se lo comentó a Aria, y ésta asintió y dijo: significa que estamos cerca de Yesmerá. Alargó una mano y la apoyó con levedad en una raíz retorcida que tenía a su lado, como si acariciara con total delicadeza el hombro de un amigo o amante. Estos árboles se cuentan entre las más antiguas criaturas vivientes de Alagaesia. Los elfos los amamos desde que vimos por primera vez tu Wenderbarden, y hemos hecho todo lo posible para contribuir a su crecimiento. Una tenue cinta de luz rasgó las polvorientas ramas de color esmeralda en lo alto y bañó su brazo y su rostro de oro líquido, cegadoramente brillante contra el fondo opaco. Hemos llegado lejos juntos, Eragon, pero ahora estás a punto de entrar en mi mundo. Muévete con suavidad, pues la tierra y el aire están cargados de recuerdos y nada es lo que parece. No vueles hoy con Safira, dado que ya hemos despertado ciertas alarmas que protegen el Yesmerá. No sería muy inteligente apartarse del camino. Eragon inclinó la cabeza y se retiró al lado de Safira, que estaba tumbada en el lecho del musgo, y se divertía soltando hilos de humo por la nariz y contemplando cómo desaparecía trazando espirales. Sin mayor preámbulo, la dragona dijo: ahora hay mucho sitio para mí en la tierra. No tendré ninguna dificultad. Bien, respondió Eragon. Eragon montó en Folkir y siguió a Oric y a los elfos, que se adentraban aún más en el bosque vacío y silencioso. Safira los siguió a rastras. Tanto ella como los caballos blancos refulgían en la sombría penumbra. Eragon se detuvo sobrecogido por la belleza del entorno. Todo transmitía la sensación de una era invernal, como si nada hubiera cambiado bajo las agujas del techo durante 1000 años, ni fuera a cambiar en el futuro. El tiempo mismo parecía haberse rendido a un sueño del que nunca despertaría. A última hora de la tarde se disipó la penumbra y apareció ante ellos un elfo envuelto en un brillante rayo de luz que descendía desde el cielo. Llevaba ropas holgadas y tenía una circunferencia plateada en la frente. El rostro era viejo, noble y sereno. Eragon, murmuró Aria, muéstrale la palma de la mano y el anillo. Eragon se quitó el guante de la mano derecha y alzó ésta de tal modo que se pudiera ver el anillo de Brum y luego la Gateway Ignacia. El elfo sonrió, cerró los ojos y abrió los brazos en señal de bienvenida. Mantuvo la postura. El camino queda abierto, dijo Aria.
Tras una suave orden, su corcel avanzó. Rodearon al elfo como rodea el agua a la base de una roca, y cuando ya había pasado todos, éste estiró el cuerpo, dio una palmada y desapareció en cuanto dejó de existir la luz que lo había iluminado hasta entonces. ¿Quién es? Preguntó Safira. Aria contestó. Es Gilderin el Sabio, príncipe de la casa Miolandra, depositario de la llama blanca de Vandil y guardián de Yesmerá desde los tiempos de Dufrin Sulcabla, nuestra guerra con los dragones. Nadie puede entrar en la ciudad sin su permiso. Casi medio kilómetro más allá, el bosque clareó un poco y empezaron a abrirse huecos en su techado, permitiendo que unos puntuales de luz moteada trazaran unas barras sobre el camino. Luego pasaron bajo dos árboles fornidos que juntaban sus copas y se detuvieron al borde de un claro vacío. El suelo estaba repleto de densos grupos de flores. El tesoro fugaz de la primavera se amontonaba en rosas, jacintos y lirios, como si fueran pilas de rubíes, zafiros y ópalos. Sus aromas intoxicantes atraían hordas de abejorros. A la derecha, un arroyuelo borboteaba tras una hilera de rosales, mientras un par de ardillas se perseguían en torno a una roca. Al principio, a Eragon le pareció como un lugar donde pudieran acostarse los ciervos a pasar la noche, pero al seguir mirándolo, empezó a descubrir senderos escondidos entre la maleza y los árboles. Una luz suave y cálida donde normalmente debería haber sombras castañas. Un extraño patrón en forma de las ramas grandes y flores, tan sutil que era casi imposible de detectar. Indicios de que lo que estaba viendo no era del todo natural. Pestañeó y la visión cambió de pronto, como si le hubieran colocado ante los ojos una lente, y todas las formas se volvieron reconocibles. Eran caminos, sí, y flores también, pero lo que habían tomado por bosquecillos de árboles grumosos y retorcidos eran en realidad gráciles edificios que crecían directamente en los pinos. Un árbol tenía la base tan ancha que antes de hundir sus raíces en el suelo conformaba una casa de 2 pisos. Los 2 pisos eran hexagonales, aunque el superior tenía la mitad de anchura que el primero, lo cual daba a la casa un aspecto escalonado. Los techos y las paredes estaban hechos de láminas de madera envueltas en torno a 6 gruesos caballetes. El musgo y el líquen amarillo jalonaban los aleros y pendían sobre enjolladas ventanas que daban a ambos lados. La puerta delantera era una misteriosa silueta negra retranqueada bajo un arco lleno de símbolos cincelados en la madera. Había otra casa anidada entre 3 pinos, pegados a ella por medio de una serie de ramas curvadas, reforzada por aquellos contrafuertes volantes. La casa tenía 5 pisos de altura, ligeros y airosos. Junto a ella había un enramado hecho de sauce y cornejos, del que pendían antorchas apagadas que parecían llagas de la madera. Cada uno de aquellos edificios únicos realzaba y complementaba su entorno, fundiéndose sin fisuras con el resto del bosque, de tal modo que resultaba imposible detectar dónde empezaba el edificio y dónde proseguía la naturaleza. Ambas se equilibraban a la perfección. En vez de someter al medio, los elfos habían escogido aceptar el mundo como era y adaptarse a él. Los habitantes de Yesmerá se revelaron finalmente en un remolino de movimientos a la vista de Eragon, como agujas de pinaza que revolotean por la brisa. Luego captó el movimiento de alguna mano, un pálido rostro, un pie calzado con sandalias, un brazo alzado. De uno en uno, algunos elfos aparecieron a la vista, con sus ojos almendrados fijos en Safira, Aria y Eragon. Las mujeres llevaban el cabello suelto, les caía por la espalda en cascadas de plata y azabache, trenzando con flores frescas, como la fuente de un jardín. Todas poseían una belleza delicada y etérea que ocultaba su fuerza inquebrantable. A Eragon le parecieron inmaculadas. Los hombres eran igual de sorprendentes con sus pómulos altos, sus narices finamente esculpidas y sus gruesos párpados. Ambos sexos se ataviaban con túnicas rústicas verdes y marrones, y flecos de oscuros tonos anaranjados, rojizos y dorados. Sin duda, la gente noble, pensó Eragon. Se tocó los labios para saludar. Todos a una, los elfos doblaron la cintura en una reverencia. Luego sonrieron y se rieron con felicidad desatada. Entre ellos, una mujer cantó.
Gala o Widra Windir, Ag Verdundar, Fan For, Bur Laus Badar, Edgar Undir, Ea Cona da Keir. Eragon se tapó los oídos con ambas manos, temiendo que la melodía fuera un hechizo como el que había oído en Slytherin, pero Arya meneó la cabeza y alzó las manos. No es magia. Luego se dirigió al caballo. ¡Ganga! El semental soltó un suave relincho y echó a trotar. Soltad vuestros corceles. Ya no los necesitamos y se merecen descansar en nuestros establos. La canción sonó con más fuerza mientras Arya avanzaba por un sendero hecho de adoquines de turmalina verde que serpenteaba entre las malvarrosas, las casas y los árboles antes de cruzar finalmente un arroyo. Los elfos bailaban en torno al grupo mientras ellos caminaban revoloteando de un lado a otro según su capricho, riéndose y saltando de vez en cuando a unas ramas para pasarles por encima. Alababan a Safira con nombres como Zarpazos, hija del aire y del fuego, y fuerte. Eragon sonrió, complacido y encantado. Aquí podría vivir, pensó con sensación de paz. Encerrado en Duwendelbarden, a la vez escondido y al aire abierto, a salvo del resto del mundo. Sí, sin duda, le gustaba mucho Yesmerá, más que cualquier ciudad de los enanos. Señaló una vivienda situada en un pino y preguntó a Aria, ¿cómo se hace eso? Cantamos al bosque en el lenguaje antiguo y le damos nuestra fuerza para que crezca con la forma que deseamos. Todos nuestros edificios y utensilios se hacen así. El sendero terminaba entre una red de raíces que conformaban escalones, como charcos limpios de tierra. Ascendían hasta una puerta encastrada en un muro de pimpollos. El corazón de Eragon se aceleró cuando se abrió una puerta, aparentemente por su propia voluntad, y reveló una plaza arbolada. Cientos de ramas se fundían para formar un techo de celosía. Debajo había 12 sillas alineadas a lo largo de las paredes laterales. En ellas reposaban 24 caballeros y damas. Eran sabios y hermosos, con semblantes suaves sin rastro de edad y ojos entusiastas que brillaban de excitación. Se inclinaron hacia adelante, agarrados a los brazos de las sillas, y miraron fijamente al grupo de Eragon con asombro y esperanza. Al contrario que los demás elfos, llevaban al cinto espadas en cuyas empuñaduras relucían los granates y belirios, las frentes adornadas con diademas. A la cabeza de la asamblea había un pabellón blanco, que daba sombra a un trono de raíces nudosas. En él estaba sentada la reina Islanzabi. Era bella como un ocaso de otoño, orgullosa e imperial, con dos cejas oscuras rasgadas como alas alzadas al viento, los labios brillantes y rojos como zarzas, y una melena de medianoche recogida bajo una diadema de diamantes. La túnica era carmesí. Rodeaba sus caderas una faja de oro trenzado, y la capa de terciopelo que se cerraba en torno al cuello caía hasta el suelo en lánguidos pliegues. Pese a su planta imponente, la reina parecía frágil, como si escondiera un gran dolor. Junto a su mano había un cilindro curvado con una cruceta grabada. Un cuervo blanco se aposentaba en ella y cambiaba la garra de apoyo una y otra vez con impaciencia. El pájaro alzó la cabeza y repasó a Eragon con una inteligencia asombrosa. Luego soltó un largo y grave graznido y aulló ¡Huidra! Eragon se estremeció por la fuerza de aquella única palabra graznada. La puerta se cerró tras ellos, 6 cuando entraron en el vestíbulo y se acercaron a la reina. Arya se arrodilló en el suelo cubierto de musgo y fue la primera en hacer una reverencia. La siguieron Eragon, Orig, Lifaen y Nari, incluso Safira, que nunca había hecho una reverencia a nadie, ni siquiera a Hiad o a Hotgar. Agachó la cabeza. Islanzadi se levantó y descendió del trono, arrastrando la capa tras ella. Se detuvo delante de Arya, apoyó sus manos temblorosas en sus hombros y dijo con un potente vibrato ¡Levántate! Arya se levantó, y la reina estudió su cara con creciente intensidad, hasta tal punto que pareció que intentara descifrar un oscuro texto. Al fin, Islanzadi soltó una exclamación, abrazó a Arya y le dijo ¡Ah, hija mía, qué males te he causado! La reina Islanzadi.
Eragon se arrodilló ante la reina de los elfos y sus consejeros en aquella fantástica sala hecha de troncos de árboles vivos, en una tierra casi mítica, y sólo una impresión llenaba su cabeza. Arya es una princesa. De alguna manera todo encajaba, pues siempre había tenido un aire altivo, pero a Eragon le provocó cierta amargura porque eso establecía otra barrera más entre ellos, cuando ya estaba a punto de superarlas todas. La revelación le llenaba la boca del sabor de las cenizas. Recordó la profecía de Ángela, según la cual amaría a alguien de cuna noble, y el aviso de que no podía saber si terminaría bien o mal. Notó que Safira también se sorprendía, y luego lo encontraba divertido. Parece que hemos viajado acompañados por la realeza sin saberlo, le dijo Safira a Eragon. ¿Por qué no nos lo habrá dicho? Respondió Eragon. Tal vez implicara correr más peligros. Islanzadi Drotting, dijo Arya con formalidad. La reina se apartó como si la hubieran pinchado y luego repitió en el lenguaje antiguo. Ah, hija mía, qué mal te he causado. Se tapó la cara. Desde que desapareciste, apenas he podido dormir y comer. Me perseguía tu destino y temía no volverte a ver. Alejarte de mi presencia fue el error más grande que jamás he cometido. ¿Podrás perdonarme? Los elfos reunidos se agitaron asombrados. La respuesta de Aria tardó en llegar, pero al fin dijo: Durante 70 años he vivido y amado, luchado y matado sin hablar jamás contigo, madre. Nuestras vidas son largas, pero aún así no es un periodo breve. Islanzadi se puso tiesa y alzó la barbilla. Un temblor la recorrió. No puedo deshacer el pasado, Aria, por mucho que lo desee. Ni puedo yo olvidar lo que he soportado, respondió Aria. No deberías. Islanzadi tomó las manos de su hija. Aria, te quiero. Eres mi única familia. Vete si debes hacerlo, pero salvo que quieras renunciar a mí, quisiera que nos reconciliáramos. Durante un terrible momento pareció que Aria no iba a contestar, o aún peor, que fuera a rechazar la oferta. Eragon vio que dudaba y lanzaba un rápido vistazo a la audiencia. Luego agachó la cabeza y dijo: No, madre, no podría irme. Islanzadi sonrió insegura y abrazó de nuevo a su hija. Esta vez Aria le devolvió el gesto, y asombraron las sonrisas entre los elfos reunidos. El cuervo blanco saltó en su cruceta, gorjeando, y en la puerta grabaron para siempre lo que desde entonces fue el lema familiar. Desde ahora nos vamos a adorar. Calla, Valgden, dijo Islanzadi al cuervo. Guárdate los ripios para ti. La reina se desprendió del abrazo y se volvió hacia Eragon y Safira. Debéis perdonarme por ser descortés e ignoraros, pues sois nuestros más importantes invitados. Eragon se llevó una mano a los labios y luego dobló la mano derecha sobre el esternón, tal como le había enseñado Aria. Islanzadi Drognin, Artra Strengi Or Telduin. No le ocupó la menor duda de que debía hablar primero. Islanzadi abrió de par en par sus ojos negros. Atradu Evarin Onobarda. Cuatra morza liv unin harta on, replicó Eragon, completando así el ritual. Notó que los elfos se sorprendían del conocimiento que mostraba de sus costumbres. En su mente escuchó a Safira repetir su saludo a la reina. Cuando la dragona terminó, Islanzadi preguntó: ¿Cómo te llamas, dragona? Safira, le dijo. Un brillo de reconocimiento apareció en el rostro de la reina, pero no hizo ningún comentario. Bienvenida, Yesmerá, Safira. ¿Y tú, jinete? Eragon, asesino de sombras, majestad. Esta vez una agitación audible recorrió a los elfos sentados tras ellos. Incluso Islanzadi parecía asustada. Tienes un nombre poderoso, dijo con suavidad. No solemos ponérselo a nuestros hijos. Bienvenido a Yesmerá. Eragon, asesino de sombras. Hace mucho que te esperamos. Avanzó hacia Orig, lo saludó, regresó a su trono y se echó sobre un brazo la capa de terciopelo. Doy por hecho, por tu presencia entre nosotros, Eragon, tan poco tiempo después de la captura del huevo de Safira, así como por el anillo que llevas en la mano y la espada que hay en tu cinto, que Brum ha muerto y que tu formación con él no llegó a completarse. Quiero oír toda la historia, incluida la caída de Brum y cómo llegaste a conocer a mi hija.
o cómo te conoció ella a ti, según sea. Luego escucharé qué misión te trae aquí y el relato de tus aventuras. Aria, desde la emboscada en Du Wendelbarden. Eragon había relatado sus experiencias anteriormente, de modo que no tuvo problema en repetírselas a la reina. En las pocas ocasiones en que su memoria fallaba, Safira pudo aportarle la descripción exacta de los sucesos. En diversos momentos permitió que fuera ella quien lo contara. Cuando hubieron terminado, Eragon sacó de su bolsa el pergamino de Nasuada y se lo entregó a Islanzadi. La reina tomó el pergamino enrollado, rompió el sello rojo de cera y al terminar de leer la misiva, suspiró y cerró brevemente los ojos. Ahora veo la profundidad de mi estupidez. Mi dolor hubiera terminado mucho antes si no hubiera retirado a mis soldados e ignorado a los mensajeros de Agiad cuando supe que habían emboscado a Aria. Nunca tendría que haber culpado a los bardenos por su muerte. Para mi avanzada edad, todavía soy demasiado estúpida. Siguió un largo silencio, pues nadie se atrevió a mostrarle de acuerdo o en contra. Invocando su coraje, Eragon dijo: «Como Aria ha regresado viva, ¿aceptarás ayudar a los bardenos como antes? En caso contrario, Nasuada no puede triunfar, y yo he jurado apoyar a su causa». «Mi pelea con los bardenos ya es polvo en el viento», dijo Islanzadi. «No temas, le ayudaremos como hicimos antaño, y más todavía gracias a ti y a tu victoria sobre los húrgalos». Se inclinó hacia adelante apoyada en un brazo. «¿Me das el anillo de Brum, Eragon?» Sin dudarlo, él se quitó el anillo y se lo ofreció a la reina, que lo tomó de la palma de su mano con sus dedos delgados. «No deberías haberlo llevado, Eragon, pues no fue hecho para ti. Sin embargo, por la ayuda que has prestado a los bardenos y a mi familia, te nombro amigo de los elfos y te confiero este anillo, Aren, de modo que todos los elfos, donde quiera que vayas, sabrán que mereces su confianza y su ayuda». Eragon dio las gracias y volvió a ponerse el anillo, muy consciente de la mirada fija de la reina, que seguía posada en él con una inquietante agudeza para estudiarlo y analizarlo. Se sentía como si ella supiera cualquier cosa que fuera a hacer o decir. «Hace muchos años que no recibimos en Duwendelbarden noticias como las tuyas. Estamos acostumbrados a un estilo de vida más lento que en el resto de Aglagaesia, y me inquieta que puedan ocurrir tantas cosas tan rápidamente sin llegar a mis oídos». «¿Y mi formación?», preguntó Eragon. Eragon lanzó una furtiva mirada a los elfos sentados, preguntándose cuál de ellos sería Togira y Konoka, el ser que había entrado en contacto con su mente y le había librado de la terrible influencia de Durza, después de la batalla de Farder Dur, el mismo que le había animado a viajar a Yesmerá. «Empezará en su debido momento. Sin embargo, temo que instruirte sea inútil mientras persista tu enfermedad. Salvo que logres superar la magia de la sombra, quedarás reducido a la condición de títere. Tal vez aún seas útil, pero solo como sombra de la esperanza que hemos cultivado durante más de un siglo». Islanzadi hablaba sin reproches, pero sus palabras golpearon a Eragon como un martillazo. Sabía que tenía razón. «No eres culpable de tu situación, y me duele decir estas cosas, pero debes entender la gravedad de tu incapacidad. Lo siento». Luego Islanzadi se dirigió a Ori. «Ha pasado mucho desde que el último de los tuyos entró en nuestros salones, enano. Eragon Finialer ha explicado tu presencia, pero ¿tienes algo que añadir?» «Solo un saludo de mi rey, Hotgar, y la petición, ya innecesaria, de que reanudes el contacto con los bardenos. Aparte de eso, estoy aquí para asegurarme de que se honre el pacto que Brum forzó entre vosotros y los humanos. Nosotros cumplimos nuestras promesas, tanto si las pronunciamos en este lenguaje como en el antiguo. Acepto los saludos de Hotgar y se los devuelvo del mismo modo. Finalmente, tal como Eragon estaba seguro de que deseaba hacer desde que llegaran, Islanzadi miró a Aria y preguntó: «Bueno, hija, ¿qué te pasó?». Aria empezó a contar, en un tono continuo, primero su captura y luego su largo cautiverio y tortura en Gil-Galad. Safira y Eragon habían ocultado deliberadamente los detalles de sus abusos, pero Aria no parecía encontrar dificultad en el recuento de aquello a lo que se había visto sometida. Sus descripciones
carentes de emoción, provocaron en Eragon la misma rabia que la primera visión de sus heridas. Los elfos permanecieron en completo silencio durante todo el relato de Arya, aunque agarraban las espadas y sus rostros se endurecían con finas arrugas de rabia fría. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Islanzadi. Luego, un ágil caballero de los elfos caminó sobre el musgoso césped que quedaban entre las sillas. Sé que hablo por todos nosotros, Arya Drottningund, al decir que mi corazón arde de pena por tus sufrimientos. Es un crimen sin perdón, mitigación o reparación posible, y Galbatorix debe ser castigado por él. Además, estamos en deuda contigo por mantener la ubicación de nuestras ciudades ocultas a la sombra. Pocos de nosotros hubiéramos podido resistirle tanto tiempo. Gracias, Datterbor. Luego, Istanzadi, su voz resonó como una campana entre los árboles. ¡Basta! Nuestros invitados esperan de pie y están cansados, y llevamos demasiado rato hablando de cosas malas. No permitiré que se estropee la ocasión por regodearnos en las heridas del pasado. Una gloriosa sonrisa iluminó su cara. Mi hija ha vuelto. Han aparecido una dragona y un jinete, y quiero que lo celebremos del modo adecuado. Se levantó, alta y magnífica, con su túnica carmesí, y dio una palmada. Tras ese sonido, cubrieron las sillas y el pabellón cientos de lirios y rosas que caían desde 6 metros más arriba como coloridos copos de nieve y llenaban el aire de su densa fragancia. No ha usado el lenguaje antiguo, observó Eragon. Se dio cuenta de que, mientras todo el mundo estaba ocupado con las flores, Islanzadi tocaba gentilmente a Arya en un hombro y murmuraba en un tono casi inaudible: «No habrás sufrido tanto si hubieses seguido mi consejo. Tenía razón cuando me opuse a tu decisión de aceptar el Yagüe». «Era una decisión mía», le respondió Arya. La reina se detuvo y luego asintió y extendió un brazo. Blagden. Con un aleteo, el cuervo voló desde su percha y aterrizó en su hombro izquierdo. Todos los miembros de la asamblea hicieron una reverencia mientras Islanzadi avanzaba hacia el fondo del salón y abría la puerta para que entraran los cientos de elfos que había fuera, tras la cual pronunció una breve declaración en el lenguaje antiguo que Eragon no entendió. Los elfos soltaron vítores y echaron a correr en todas direcciones. ¿Qué ha dicho?, susurró Eragon a Nari. Este sonrió. Que abran nuestros mejores toneles y enciendan las hogueras para cocinar, porque esta será una noche de fiestas y canciones. Ven. Tomó a Eragon de la mano y tiró de él tras la reina, que se abría paso entre los enmarañados pinos y los brotes de fríos helechos. Mientras ellos habían estado encerrados, el sol había descendido en el cielo, empapando el bosque con una luz ambarina que se aferraba a los árboles y las plantas como una capa de grasa brillante. Supongo que te habrás dado cuenta, dijo Safira, de que Evandar, el rey mencionado por Lifaen, debe de ser el padre de Arya. Eragon estuvo a punto de tropezar. Tienes razón. Y eso significa que lo mató Galbatorix, o tal vez los apóstatas. Círculos encerrados en círculos. Se detuvieron en la cresta de una pequeña colina, donde un grupo de elfos había instalado una larga mesa sobre caballetes, rodeada de sillas. En torno a ellos, el bosque brillaba de actividad. A medida que se acercaba el anochecer, el alegre brillo de las fogatas parecía esparcirse por toda Ellesmerá, empezando por una hoguera encendida cerca de la mesa. Alguien pasó a Eragon una copa hecha de la misma manera extraña que había descubierto en Cerys. Se bebió su claro licor y luego boqueó al notar que le ardía la garganta. Sabía a sidra especiada y mezclada con aguamiel. La poción le provocó un cosquilleo en la punta de los dedos y en las orejas, así como una maravillosa sensación de claridad. ¿Qué es esto?, preguntó Anari. Este se echó a reír. El Faelnir lo destilamos a partir de bayas de saúco e hilachas de rayos de luna. Si es necesario, un hombre fuerte puede pasarse 3 días viajando sin consumir otra cosa. Safira, tienes que probarlo. Ella olisqueó la copa, abrió la boca y permitió que Eragon le echara el resto del Faelnir. Abrió mucho los ojos y agitó la cola. ¡Qué gustazo! ¿Hay más? Antes de que Eragon pudiera contestar,
Oric se plantó ante ellos con pasos fuertes. La hija de la reina, masculló, meneando la cabeza. Ojalá pudiera contárselo a Odgar y a Nasuada. Les encantaría saberlo. Islanzadi se sentó en una silla de respaldo alto y dio otra palmada. Del interior de la ciudad salió un cuarteto de elfos con instrumentos musicales. Los primeros llevaban 2 arpas de madera de cerezo, el tercero un juego de flautas de caña, y la cuarta tan solo su voz, que aplicó de inmediato a una canción juguetona que pronto bailó en sus oídos. Eragon apenas captaba una de cada 3 palabras, pero lo que entendió le provocó una sonrisa. Era la historia de un ciervo que no podía beber en un estanque porque una urraca no dejaba de molestarle. Mientras escuchaba, Eragon echó un vistazo alrededor y descubrió a una chiquilla que rondaba detrás de la reina. Cuando volvió a mirarla, vio que su melena abultada no era plateada, como la de muchos elfos, sino blanqueada por la edad, y tenía la cara marchita y recorrida por arrugas como una manzana seca. No era una elfa, ni una enana, ni siquiera, según le pareció a Eragon, humana. Le sonrió, y Eragon creyó haber visto una fila de dientes afilados. Cuando cayó la cantante y las flautas y los laúdes llenaron el silencio, Eragon vio que se le acercaban montones de elfos que querían conocerlo a él y, según observó, más todavía a Safira. Los elfos se presentaban con leves reverencias y se tocaban los labios con los dedos índice y corazón, a lo que Eragon respondía con el mismo gesto, entre infinitas repeticiones de las fórmulas para el saludo en el lenguaje antiguo. Interrogaban a Eragon con educadas preguntas acerca de sus gestas, pero reservaban el grueso de la conversación para Safira. Al principio, a Eragon le gustó dejar que hablara Safira, pues era el primer lugar en que alguien se interesaba por conversar con ella, pero pronto se aburrió de que lo ignorasen. Se había acostumbrado a que la gente lo escuchara. Sonrió compungido, desanimado al comprobar en qué medida había llegado a dar por hecha la atención de los demás desde que se uniera a los bardenos, y se obligó a relajarse y disfrutar de la celebración. Poco tardó el aroma de la comida en impregnar aquel claro, y aparecieron los elfos cargados con bandejas llenas de delicadezas. Aparte de las hogazas de pan caliente y pilas de pequeños pasteles redondos de miel, todos los demás platos eran de fruta, verduras y bayas. Sobre todo predominaban las bayas de todas sus formas, desde una sopa de arándanos hasta la salsa de frambuesa, pasando por una mermelada de moras. Había un cuenco de manzanas cortadas, empapadas en sirope y adornadas con fresas salvajes, junto a un pastel de setas relleno de espinacas, tomillo y grosellas. No había nada de carne, pescado o aves, lo cual seguía sorprendiendo a Eragon. En Carvajal y en cualquier otro lugar del imperio, la carne era un símbolo de estatus y de lujo. Cuanto más oro tuvieras, más a menudo podías permitirte comer ternera y otras carnes. Incluso la nobleza menor consumía carne en todas las comidas. Lo contrario era señal de déficit en sus cofres. Y sin embargo los elfos no suscribían esa filosofía, pese a su obvia riqueza y a la facilidad de cazar por medio de la magia. Los elfos se acercaron a la mesa con un entusiasmo que sorprendió a Eragon. Pronto estuvieron todos sentados. Islanzadi a la cabeza, con Valgden, el cuervo, Dater a su izquierda, Arya y Eragon a su derecha, Oric frente a ellos, y luego todos los demás, incluidos Nari y Lifaen. En el otro extremo de la mesa no había ninguna silla, solo un enorme plato tallado para Safira. A medida que avanzaban la cena, todo se disolvió en torno a Eragon, en una bruma de charla y alborozo. Estaba tan atrapado por la fiesta que perdió la conciencia del tiempo y sólo oía las risas y las palabras de aquel idioma ajeno que revoloteaban sobre su cabeza, así como el cálido brillo que el Faelbir dejaba en su estómago. La escurridiza música de las arpas suspiraba y susurraba al borde de su capacidad auditiva, y le provocaba estremecimientos de excitación en el costado. De vez en cuando se distraía con la perezosa mirada rasgada de la mujer niña, que parecía concentrarse en él como una obscena intensidad, incluso mientras comía. Aprovechando una pausa en la conversación, Eragon se volvió hacia Arya, que apenas había pronunciado una docena de palabras. No dijo nada.
Se limitó a mirarla y a preguntarse quién era realmente. Arya se agitó. Ni siquiera lo sabía Agiad. ¿Qué? Fuera de Dunwender no confesé mi identidad a nadie. Brum la conocía porque me conoció aquí, pero la mantuvo en secreto a petición mía. Eragon se preguntó si se lo estaba contando por cumplir con su deber o porque se sentía culpable por haberlos engañado a él y a Safira. Brum dijo una vez que lo que los elfos callan era más importante que lo que decían. No se entendía bien, susurró Arya. Pero, ¿por qué? ¿Pasaba algo si lo sabía alguien? Esta vez fue Arya quien dudó. Cuando salí de Yesmerá, no tenía ningunas ganas de que me recordasen mi posición. Tampoco parecía relevante para mi tarea con los bardenos y los enanos. No tenía nada que ver con la persona en que me había convertido, con quien soy ahora. Miró a la reina. A Safira y a mí nos lo podías haber dicho, respondió Eragon. Arya pareció torcer el gesto al percibir un reproche en su voz. No tenía ninguna razón para sospechar de que mi relación con Islanzadi había mejorado, y decíroslo no hubiera cambiado nada. Mis pensamientos son solo míos, Eragon. Este se sonrojó por la alusión. ¿Por qué había de confiar ella, diplomática, princesa, elfa y mayor que él, su padre y su abuelo juntos, quienesquiera que éstos fuesen, en él, que apenas era un humano de 17 años? Al menos, murmuró, te has arreglado con tu madre. Ella mostró una extraña sonrisa. ¿Acaso tenía otra opción? En ese momento, Blagden saltó del hombro de Islanzadi y correteó por la mesa, agachando la cabeza a ambos lados en un remendo de reverencia. Se detuvo ante Safira, soltó una tos burda y graznó. Los dragones tienen garras para atacar a degüello. Los dragones tienen cuello, igual que las jarras. Las usa para beber el cuervo, mientras el dragón se come un ciervo. Los elfos se quedaron quietos con expresión mortificada mientras esperaban la reacción de Safira. Tras un largo silencio, la dragona alzó la vista de su pastel de membrillo y soltó una nube de humo que envolvió a Blagden. También como pajarillos, dijo, proyectando su pensamiento de modo que oyera todo el mundo. Al fin los elfos se echaron a reír, mientras Blagden se tambaleaba hacia atrás, graznando indignado y aleteando para despejar el aire. Debo pedir perdón por los versos malvados de Blagden, dijo Islanzadi. Siempre ha tenido la lengua sagaz, pese a nuestros esfuerzos por domarla. Se aceptan las disculpas, dijo Safira con calma, y regresó a su pastel. ¿De dónde ha salido? Preguntó Eragon, deseoso de encontrar un tema de conversación más cordial con Arya, pero llevado también por la curiosidad. Blagden, explicó Arya, le salvó en una ocasión la vida a mi padre. Evandar peleaba con un húrgalo cuando tropezó y perdió la espada. Antes de que el húrgalo pudiera atacar, el cuervo voló hacia él y le picoteó los ojos. Nadie sabe por qué lo hizo el pájaro, pero la distracción permitió a Evandar recuperar el equilibrio y ganar la batalla. Como mi padre siempre fue generoso, dio las gracias al cuervo con la bendición de un hechizo que le concedía inteligencia y una larga vida. Sin embargo, la magia tuvo dos efectos que no había previsto. Blagden perdió todo el color de sus plumas y ganó la habilidad de predecir ciertos sucesos. ¿Es capaz de ver el futuro? Preguntó Eragon, asombrado. ¿Verlo? No, pero tal vez pueda sentir lo que va a ocurrir. En cualquier caso, también habla con ripios, la mayoría de los cuales solo son un montón de tonterías. Recuerda que si Blagden se te acerca y te dice algo que no sea un chiste o un juego de palabras, harás bien en tenerlo en cuenta. Cuando hubo terminado la cena, Islanzadi se levantó, provocando un revuelo de actividad porque todos se apresuraron a imitarla, y dijo: «Es tarde, estoy cansada y quiero regresar a mis ramas. Acompañadme, Safira y Eragon, y os mostraré dónde podéis dormir esta noche». La reina señaló a Arya con una mano y abandonó la mesa. Arya la siguió. Mientras rodeaba la mesa con Safira, Eragon se detuvo ante la mujer niña, atrapado por sus ojos salvajes. Todos los elementos de su apariencia física, desde sus ojos hasta la enmarañada melena, pasando por los colmillos blancos, despertaron la memoria de Eragon. «Eres una mujer gata, ¿verdad?» Ella pestañeó una vez y mostró los dientes en una sonrisa peligrosa. «Conocí a uno de los tuyos, Solembum, en Teirm y Fathertur».
La sonrisa se volvió más abierta. Sí, un buen elemento. A mí me aburren los humanos, pero a él le parece divertido viajar con Ángela, la bruja. Luego desvió la mirada hacia Safira y soltó un profundo murmullo de aprecio, mitad gruñido, mitad ronroneo. ¿Cómo te llamas? Preguntó Safira. Los nombres son poderosos en el corazón de Duke Wenderbarden, dragona. Sí que lo son. De todos modos, entre los elfos me conocen como la vigilanta, zarpa rápida y la bailarina de sueños. Pero para ti puedo ser Mouth. Meneó su melena de rígidos mechones blancos. Será mejor que sigáis a la reina, jovencitos. No se toman a la ligera a los tontos y a los tardones. Ha sido un placer conocerte, Mouth, dijo Eragon. Hizo una reverencia y Safira agachó la cabeza. Eragon miró a Oric, preguntándose dónde lo llevarían, y luego siguió a Islanzadi. Llegaron a la altura de la reina justo cuando éste se detenía junto a la base de un árbol. En el tronco había una delicada escalera encastrada que ascendía en espiral hasta una serie de habitaciones globulares suspendidas en la corona del árbol por unas ramas abiertas en abanico. Islanzadi alzó una mano con elegancia y señaló la construcción elevada. Tú tienes que subir volando, Safira. Cuando crecieron las escaleras, nadie pensaba en dragones. Luego se dirigió a Eragon. Ahí es donde dormía el líder de los jinetes de dragones cuando estaba en Yesmerá. Te lo cedo ahora, pues eres el justo heredero de dicho título. Es tu herencia. Antes de que Eragon pudiera agradecérselo, la reina avanzó deslizándose y se fue con Arya, quien sostuvo la mirada de Eragon un largo rato antes de desaparecer en las profundidades de la ciudad. ¿Vamos a ver qué clase de acomodo nos han preparado? Preguntó Safira. Se elevó de un salto y rodeó el árbol en un círculo cerrado, equilibrándose con la punta de un ala, perpendicular al suelo. Cuando Eragon dio el primer paso, vio que Islanzadi había dicho la verdad. Las escaleras y el árbol eran lo mismo. Bajo sus pies la corteza estaba suave y lisa por los muchos elfos que la habían pisado, pero seguía formando parte del tronco, al igual que el balaustre de celosía retorcida que quedaba a un lado y la barandilla curvada que se deslizaba bajo su mano derecha. Como las escaleras estaban diseñadas a la medida de la fuerza de los elfos, Eragon no estaba acostumbrado a un ascenso tan pronunciado, y pronto empezaron a arderle los muslos y las pantorrillas. Al llegar arriba, tras colarse por una trampilla del suelo de una de las habitaciones, respiraba con tal fuerza que tuvo que descansar las manos en las rodillas y doblar la cintura para boquear. Una vez recuperado, estiró el cuerpo y examinó el entorno. Estaba en un vestíbulo circular con un pedestal en el centro, del cual salía una escultura que representaba dos antebrazos, con sus respectivas manos, que ascendían rodeándose en espiral sin llegar a tocarse. Tres puertas enteladas salían del vestíbulo. Una daba a un comedor austero en el que cabrían a lo sumo 10 personas, otra a un armario con un agujero en el suelo para el que Eragon no supo discernir utilidad alguna. La última a un dormitorio que se abría sobre la vasta extensión de Dug Wendelbarden. Eragon cogió una linterna encajada en el techo y al entrar en el dormitorio provocó que una gran cantidad de sombras saltaran y revolotearan como bailarines alocados. En la pared exterior había un agujero con forma de lágrima y del tamaño suficiente para que entrara por él un dragón. En la habitación había una cama, situada de tal modo que desde ella, tumbado boca arriba, podía contemplar el cielo y la luna, una chimenea de madera gris que al tacto parecía dura y fría como el acero, como si el leño estuviera comprimido hasta alcanzar una densidad nunca vista, y una tarima enorme, de bordes bajos, instalada en el suelo y rellena de suaves mantas, para que durmiera Safira. Mientras Eragon lo miraba todo, Safira trazó un círculo hacia abajo y aterrizó en el borde de la parte abierta, con las escamas relucientes como una constelación de estrellas azules. Tras ella, los últimos rayos de sol se desparramaban por el bosque y pintaban los montes y colinas con una bruma ambarina que hacía brillar la pinaza como si fuera de hierro candente y perseguía las sombras para expulsarlas hacia el horizonte violeta. Desde aquella altura, la ciudad parecía una serie de agujeros en la voluminosa cubierta del bosque. Islas de calma en un océano inquieto. El verdadero tamaño de Yesmerá quedaba ahora revelado. Se extendía varios kilómetros al oeste y al norte.
Si Brael viviera así normalmente, aún respeto más a los jinetes, dijo Aragón. Es mucho más sencillo de lo que esperaba. Toda la estructura se balanceó ligeramente en respuesta a un soplo de viento. Safira olisqueó las mantas. Aún tenemos que ver Broengar, le advirtió, aunque Aragón notó que estaba de acuerdo con él. Mientras cerraba la puerta de tela del dormitorio, vio con el rabillo del ojo algo que se le había escapado en la primera inspección. Una escalera espiral que se enroscaba para subir en torno a una chimenea de madera oscura. Ascendió cautelosamente con la antorcha por delante, paso a paso. Al cabo de unos 6 metros, salió a un estudio amueblado con un escritorio, lleno de plumas, tinta y papel, aunque sin pergaminos, y otro rincón para el descanso de un dragón. También en la pared del fondo había una abertura para que entrara un dragón. Safira, ven a ver esto. ¿Cómo? ¿Por fuera? Aragón se encogió al ver que una capa de corteza se astillaba y crujía bajo las zarpas de Safira cuando ésta abandonó a rastras su lecho para subir al estudio. ¿Satisfecha? Le preguntó cuando llegó. Safira lo miró con sus ojos de zafiro y luego se dedicó a estudiar las paredes y los muebles. Me pregunto, dijo, ¿cómo te las arreglas para conservar el calor con estas paredes abiertas? No lo sé. Aragorn examinó las paredes al otro lado de la abertura, pasando las manos sobre las formas abstractas arrancadas al árbol por medio de las canciones de los elfos. Se detuvo al notar un saliente vertical encastrado en la corteza. Tiró de él y salió una membrana diáfana de la pared, como si hubiera tirado de un carrete. La pasó bajo el portal y encontró una segunda hendidura en la que encajaba el borde de la tela. En cuanto estuvo encajada, el aire se espesó y se calentó notablemente. Ahí tienes tu respuesta, dijo. Soltó la tela, que se recogió soltando leves latigazos de un lado a otro. Cuando regresaron al dormitorio, Aragorn deslizó su bolsa mientras Zafira se enroscaba en su tarima. Dispuso con cuidado su escudo, los protectores de antebrazos y espinillas, la toca y el yelmo, y luego se quitó la túnica y la camisa de malla, con la parte trasera de piel. Se sentó en la cama con el pecho desnudo y estudió los eslabones engrasados, sorprendido por la similitud con las escamas de Safira. Lo hemos conseguido, dijo desconcertado. Ha sido un largo viaje, pero sí, lo hemos conseguido. Hemos tenido suerte de que no nos golpeara la desgracia por el camino, dijo Safira. Aragorn asintió. Ahora sabremos si merecía la pena. A veces me pregunto si no hubiéramos aprovechado mejor el tiempo ayudando a los bardenos. Aragorn, sabes que necesitamos más instrucción. Brum lo hubiera querido así. Además, merecía la pena venir hasta aquí solo por ver a Yesmerá y a Islanzadi. Tal vez. Al fin preguntó, ¿qué te parece todo esto? Safira abrió un poco las fauces al fin de mostrar los dientes. No lo sé. Los elfos tienen aún más secretos que Brum y son capaces de hacer con la magia cosas que yo no creía posibles. No tengo idea de qué métodos usan para que sus árboles adopten esas formas, ni cómo hizo Islanzadi para que aparecieran esas flores. Me resulta totalmente incomprensible. Para Aragorn suponía un alivio comprobar que no era el único que se sentía abrumado. ¿Y Aria? ¿Qué pasa con ella? Dijo Safira. Bueno, ahora sabes quién es. Ella no ha cambiado, solo tu percepción de quién es. Safira cloqueó en la profundidad de su garganta, con un sonido como de piedras entrechocadas, y luego apoyó la cabeza en las patas delanteras. Ya brillaban las estrellas en el cielo, y el suave ulular de los búhos flotaba por el esmerá. Todo el mundo estaba en calma y silencio, como si se sumiera en el sueño de una noche líquida. Aragorn se arrastró bajo las sedosas sábanas y alargó una mano para apagar la antorcha, pero se detuvo a escasos centímetros. Ahí estaba, en la capital de los elfos, a más de 30 metros de altura, acostado en la cama que en otro tiempo ocupara Brael. Pensarlo era demasiado. Rodó para levantarse, agarró la antorcha con una mano y a Zarro con la otra, y sorprendió a Safira al acercarse a rastras a su tarima y acurrucarse en su cálido costado. Ella ronroneó y lo tapó con un ala de terciopelo mientras él apagaba la antorcha y cerraba los ojos. Juntos en el Esmerá durmieron larga y profundamente. Desde el pasado.
Eragon se despertó al amanecer, bien descansado. Apoyó una mano en las costillas de Saphira, y ella alzó el ala. Se pasó las manos por el pelo, caminó hacia el precipicio que bordeaba la habitación y se apoyó en una pared lateral, notando la rugosa corteza en el hombro. Abajo, el bosque refulgía como si fuera un campo de diamantes porque cada árbol reflejaba la luz de la mañana con 1000 millares de gotas de rocío. Dio un salto de sorpresa al notar que Saphira pasaba junto a él, retorciéndose como un berbiquí para ascender hacia la cubierta del bosque, hasta que consiguió elevarse y trazar círculos en el cielo, rugiendo de alegría. «Buenos días, pequeñajo». Eragon sonrió, feliz de que ella estuviera contenta. Abrió la puerta de la habitación y se encontró 2 bandejas de comida, fruta sobre todo, que alguien había dejado junto al dintel durante la noche. Al lado de las bandejas había un fardo de ropa con una nota escrita en un papel. A Eragon le costó descifrar la fluida escritura, pues llevaba más de un mes sin leer y había olvidado algunas letras, pero al fin entendió lo que decía. «Saludos, Saphira Bartuslar y Eragon, asesino de sombras. Yo, Bellaen, de la casa Milandra, con toda la humildad te pido perdón, Saphira, por esta comida insatisfactoria. Los elfos no cazamos, y no hay manera de obtener carne en Ellesmerá, ni en ninguna de nuestras otras ciudades. Si lo deseas, puedes hacer como solían los dragones de antaño y cazar lo que te parezca en Duwendelbarden. Solo te pedimos que abandones tus piezas en el bosque para que nuestro aire y nuestra agua permanezcan impolutos de sangre. Eragon, la ropa es para ti. La tejió Niduen, de la casa de Islanzadi, y te va y te la regala. Que la buena fortuna gobierne vuestros días, la paz anide en vuestro corazón, y las estrellas vigilen vuestro camino. Bellaen du Inhort». Cuando Eragon leyó el mensaje a Saphira, ésta contestó: «No importa, después de la cena de ayer puedo pasar un tiempo sin comer nada». Sin embargo, sí había tragado unos cuantos pasteles de semillas, solo para no padecer maleducada, explicó. Cuando hubo terminado de desayunar, Eragon llegó el fardo de ropa hasta la cama, lo deshizo con cuidado y encontró 2 túnicas largas y rojizas, bordadas con verde de moras de perlilla, un juego de lotardos para calentarse las pantorrillas y 3 pares de calcetines tan suaves que le parecieron líquidos al tacto cuando los recorrió con las manos. La calidad de la tela hubiera avergonzado a las tejedoras de Carvajal, así como a quienes habían tejido la ropa de nano que llevaba hasta entonces. Eragon agradeció las nuevas vestiduras. Su propia túnica y sus bombachos estaban por desgracia desgastados por el viaje, tras semanas de exposición a la lluvia y al sol desde que salieran de Fatherdur. Se desnudó, se cubrió con una de las lujosas túnicas y disfrutó de su textura sedosa. Acababa de atarse las botas cuando alguien llamó a la puerta de la habitación. «Adelante», dijo, al tiempo que cogía Zarrock. Orik asomó la cabeza y luego entró con cuidado, comprobando que el suelo resistiera bajo sus pasos. Miró al techo. «Siempre preferiré una cueva, en vez de uno de estos nidos de pájaro. ¿Qué tal has pasado la noche, Eragon? ¿Y tú, Saphira?» «Bastante bien. ¿Y tú?», preguntó Eragon. «He dormido como una roca». El enano soltó una risita por el chiste que acababa de hacer y luego hundió el mentón en la barba y toqueteó la cabeza de su hacha. «Como veo que ya has comido, te voy a pedir que me acompañes. Aria, la reina y un montón de elfos te esperan en la base del árbol». Clavó los ojos en Eragon con una mirada de mal genio. «Está pasando algo que no nos han contado. No estoy seguro de qué quieren de ti, pero es importante. Islanzadi está tensa como un lobo arrinconado. Me ha parecido que debí avisarte de antemano». Eragon le dio las gracias y luego los dos bajaron por las escaleras mientras Saphira se deslizaba hasta el suelo por el aire. Al llegar abajo, los recibió Islanzadi, ataviada con un manto de alborotadas plumas de cisne que parecían nieve de invierno apilada en el pecho de un cardenal. Los saludó y añadió: «Seguidme». El camino los llevó al borde de Yesmerá, donde había pocos edificios y los caminos, de poco usados, apenas se veían. En la base de un montículo arbolado, Islanzadi se detuvo y anunció con voz terrible: «Antes de proseguir, los 3 debéis jurar en el idioma antiguo que nunca hablaréis con extraños de lo que vais a ver, al menos no sin mi permiso, el de mi hija
o el de quienes nos suceda en el trono. ¿Y por qué debo amordazarme yo mismo? Preguntó Oric. Eso, ¿por qué? Dijo Safira. ¿No os fiáis de nosotros? No es cuestión de confianza, sino de seguridad. Hemos de proteger este conocimiento a cualquier coste, pues es nuestra mayor ventaja sobre Galbatorix, y si estáis comprometidos por el idioma antiguo, nunca revelaréis el secreto voluntariamente. Oric Bord, has venido a supervisar la formación de Eragon. Si no me das tu palabra, ya puedes volverte a Father-Dur. Al fin, Oric contestó: creo que no deseáis ningún mal a los enanos ni a los bardenos. Si no, en ningún caso lo aceptaría, y entiendo por el honor de tu familia y de tu clan que esto no es una trampa para engañarnos. Explícame qué he de decir. Mientras la reina enseñaba a Oric la correcta pronunciación de la frase deseada, Eragon preguntó a Safira: ¿debo hacerlo? Safira le dijo: ¿tenemos otra opción? Eragon recordó que Arya le había preguntado lo mismo el día anterior, y empezó a presentir lo que quería decir. La reina no dejaba espacio para maniobrar. Cuando terminó Oric, Islanzadi miró exactamente a Eragon. Este dudó, pero al fin pronunció el juramento, al igual que Safira. Gracias, dijo Islanzadi. Ahora podemos proceder. En lo alto del montículo, los árboles cedían su lugar a un lecho de tréboles rojos que se extendían unos cuantos metros hasta el borde de un precipicio de piedra. El precipicio se alargaba 5 kilómetros en cada dirección y caía unos 300 metros hacia el bosque, que luego se extendía hasta fundirse con el cielo. Parecía que estuvieran en el límite del mundo y contemplaran una infinita vastedad de bosques. Conozco este sitio, se dio cuenta Eragon, recordando su visión de Togira y Konoka. ¡Zum! El aire tembló por la fuerza de la sacudida. ¡Zum! Otro golpe seco y los dientes de Eragon castañearon. ¡Zum! Se tapó los oídos, con los dedos para protegerlos de la presión de aquellas lanzas. Los elfos permanecían inmóviles. ¡Zum! Los tréboles se cimbrearon bajo una repentina ráfaga de viento. ¡Zum! Desde la parte baja del precipicio ascendió un enorme dragón dorado con un jinete a su espalda. ¡Condena! Roran fulminó a Horst con la mirada. Estaban en la habitación de Baldor. Roran estaba sentado en la cama, escuchando al herrero, que decía: ¿qué esperabas que hiciera? Cuando te desmayaste ya no pudimos atacar. Además, los hombres no estaban en condiciones de pelear. No se les puede culpar. Yo mismo estuve a punto de morderle la lengua cuando vi a esos monstruos. Horst agitó al aire su desordenada melena. Nos han arrastrado a uno de esos cuentos antiguos, Roran, y eso no me gusta nada. Roran permanecía con expresión pétrea. Mira, puedes matar a los soldados si quieres, pero antes has de recuperar las fuerzas. Tendrás muchos voluntarios. La gente se fía de ti al pelear, sobre todo desde que ayer derrotaste aquí a los soldados. Al ver que Roran seguía callado, Horst suspiró, le dio una palmada en el hombro bueno y abandonó la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Roran ni siquiera pestañeó. En su vida, hasta entonces, solo le habían importado 3 cosas: su familia, su hogar en el valle de Palancar y Katrina. El año anterior habían aniquilado a su familia. La granja estaba derruida y quemada, aunque todavía le quedaba la tierra, que era lo más importante. Pero Katrina ya no estaba. Un sollozo ahogado superó el nudo de hierro que tenía en la garganta. Se enfrentaba a un dilema que le desgarraba las mismísimas entrañas. La única manera de rescatar a Katrina era perseguir de algún modo a los Razak y dejar atrás el valle de Palancar, pero no podía irse de Carvajal y abandonar a los soldados, ni podía olvidar a Katrina. Mi corazón o mi hogar, pensó con amargura. Ninguna de las dos cosas tenía el menor valor sin la otra. Si mataba a los soldados, solo evitaría el regreso de los Razak, acaso con Katrina. Además, la matanza no tendría ningún sentido sino si estaban a punto de llegar los refuerzos, pues su aparición marcaría sin duda la derrota de Carvajal. Roran apretó los dientes porque del hombro vendado surgía una nueva oleada de dolor. Cerró los ojos. Ojalá se coman a Sloan igual que a Gimli. Ningún destino le parecía demasiado terrible para el traidor. Roran lo maldijo con los más oscuros juramentos. Incluso si pudiera abandonar Carvajal,
¿Cómo iba a encontrar a los Razak? ¿Quién sabe dónde viven? ¿Quién se atrevería a delatar a los siervos de Galbatorix? Mientras se debatía con el problema, lo abrumó el desánimo. Se imaginó en una de aquellas grandes ciudades del imperio, explorando sin rumbo entre los edificios y hordas de desconocidos, en busca de una pista, un atisbo, una pizca de su amor. No tenía sentido. Un río de lágrimas fluyó, y Roran dobló la cintura, gruñendo por la fuerza de la agonía y del miedo. Se balanceaba, sin ver otra cosa que la desolación del mundo. Hubo de pasar un tiempo infinito para que los sollozos de Roran se convirtieran en débiles quejidos de protesta. Se secó los ojos y se obligó a tomar una profunda y temblorosa bocanada de aire. Tengo que pensar, se dijo. Se apoyó en la pared e, impelido por la pura fuerza de su voluntad, empezó a dominar paulativamente las emociones desobedientes, luchando con ellas para someterlas a lo único que podía salvarlo de la locura, la razón. El cuello y los hombros temblaban por la violencia de sus esfuerzos. Una vez recuperado el control, Roran ordenó cuidadosamente sus pensamientos, como un artesano que organizara en limpias hileras todos sus utensilios. Tiene que haber una solución escondida entre mis pensamientos, pero he de ser creativo. No podía seguir por aire a los Razak, eso estaba claro. Alguien tendría que decirle dónde encontrarlos. Entre todos aquellos a quienes podía preguntar, tal vez fueron los bardenos quienes más supieran. En cualquier caso, le iba a costar tanto encontrarlos a ellos como a los profanadores, y no podía perder tanto tiempo en la búsqueda. Sin embargo, una vocecilla escondida en su mente le recordó los rumores que había oído a cazadores de pieles y comerciantes, según los cuales Surda apoyaba en secreto a los bardenos. Surda, el país que daba al fondo del imperio. O eso había oído Roran, pues nunca había visto un mapa de la Gaesia. En condiciones ideales, llegar a caballo costaría varias semanas, o más todavía si tenía que esconderse de los soldados. Por supuesto, el medio de transporte más rápido sería un barco de vela que recorriera la costa, pero eso implicaba desplazarse hasta el río Toark y luego hasta Teirn para encontrar un barco, demasiado largo, y seguía sin librarse de los soldados. Si pudiera, si fuera capaz, si consiguiera, murmuraba, apretando una y otra vez el puño izquierdo. El único puerto al norte de Teirn era Narda, pero para llegar a él tenía que cruzar de punta a punta las vertebradas, una gesta que ni siquiera los cazadores de pieles habrían superado. Maldijo en voz baja. Era una conjetura inútil. En vez de abandonar Carvajal, debía pensar en el modo de salvarla. Pero ya había decidido que la aldea y quienes permanecieran en ella estaban condenados. Las lágrimas asomaron de nuevo a sus ojos. Todos los que se queden. ¿Y si los habitantes de Carvajal me acompañaran a Narda y luego a Surda? Así cumplía sus dos deseos a la vez. La audacia de la idea lo dejó aturdido. Era una herejía, una blasfemia, creer que convencería a los granjeros para que abandonaran sus campos y los comerciantes sus tiendas. Y sin embargo, ¿qué alternativa les quedaba, aparte de la esclavitud o la muerte? Solo los bardenos estarían dispuestos a dar refugio a unos fugitivos del imperio, y Roran estaba seguro de que a los rebeldes les encantaría disponer de todo un pueblo como nuevos reclutas, sobre todo aquellos que ya se habían estrenado en la batalla. Además, si se llevara a los aldeanos, obtendría la confianza suficiente de los bardenos, que estarían dispuestos a revelarle la ubicación de los Razak. Tal vez eso explique que Galbatorix esté tan desesperado por capturarme. Para que funcionara el plan, sin embargo, había que ponerlo en marcha antes de que las nuevas tropas llegaran a Carvajal. Solo quedaban unos pocos días, como mucho, para preparar la marcha de 300 personas. Daba miedo pensar en la logística. Roran sabía que la razón no bastaría para persuadirlos a todos. Haría falta un fervor mesiánico para agitar las emociones de la gente, para lograr que sintieran en lo más profundo de sus corazones la necesidad de renunciar a cuanto rodeaba sus vidas y sus identidades. Tampoco bastaría con limitarse a instigar su miedo, pues sabía perfectamente que el miedo a menudo empujaba a pelear con más determinación. En lugar de eso, tendría que imbuirles de un sentido, de un destino, para lograr que los aldeanos creyeran, como él,
que unirse a los bardenos y ofrecer resistencia a la tiranía de Galbatorix era la acción más noble del mundo. Hacía falta una pasión capaz de no verse intimidada por las penurias, disuadida por el sufrimiento o sofocada por la muerte. Roran vio mentalmente a Katrina plantada ante él, pálida y fantasmagórica, con sus solemnes ojos ambarinos. Recordó el calor de su piel, el especiado aroma de su cabello y la sensación que le provocaba estar con ella bajo el manto de la oscuridad. Luego, en una larga fila detrás de ella, apareció la familia de Roran, los amigos, todos sus conocidos de Carvajal, vivos o muertos. Si no fuera por Eragon y por mí, los Razak no habrían venido jamás. Debo rescatar a la aldea del Imperio, igual que debo rescatar a Katrina de las manos de esos profanadores. Esa visión le dio energía para levantarse de la cama, aunque le ardía y punzaba el hombro herido. Se tambaleó y se apoyó en la pared. ¿Alguna vez volveré a usar el brazo derecho? Esperó a que cediera el dolor. Al ver que no cedía, mostró los dientes, se levantó de un empujón y salió de la habitación. Elaine estaba plegando toallas en el vestíbulo. Sorprendida, exclamó: «¡Roran! ¿Qué haces? ¡Ven!», gruñó él al pasar por su lado, tambaleándose. Con un marcado gesto de preocupación, Baldor asomó por el umbral. «Roran, no deberías caminar. Has perdido demasiada sangre. Déjame ayudarte a... ¡Venid!». Roran oyó que lo seguían mientras bajaba por la escalera de caracol hacia la entrada de la casa, donde Horst y Albrecht estaban hablando. Lo miraron asombrados. «¡Venid!». Ignoró la catarata de preguntas, abrió la puerta delantera y salió bajo la débil luz del anochecer. En lo alto había una imponente masa de nubes con encajes de oro y púrpura. A la cabeza del pequeño grupo, Roran avanzó hasta el límite de Carvajal, repitiendo su mensaje de 2 sílabas a cualquier hombre o mujer que se cruzara en su camino. Arrancó del fango una antorcha montada en una pértiga, giró sobre sí mismo y deanduvo el camino hasta el centro del pueblo. Allí plantó la antorcha entre sus 2 pies, alzó el brazo izquierdo y rugió: «¡Venid!». La voz resonó en todo el pueblo. Siguió llamándolos mientras la gente salía de las casas y de los sombríos callejones y empezaba a reunirse en torno a él. Muchos tenían curiosidad, otros pena, algunos asombro y otros enfado. Una y otra vez, el canto de Roran llegó hasta el valle. Apareció Loring con sus hijos en fila tras él. Por el lado contrario llegaron Birgit, Delwyn y Fis con su mujer, Isolde. Morn y Tara salieron juntos de la taberna y se unieron al grupo de espectadores. Cuando ya tenía, casi, todo Carvajal delante, Roran guardó silencio y tensó el puño izquierdo de tal modo que se le clavaron las uñas en la palma. «Katrina». Alzó la mano, la abrió y mostró a todo el mundo las lágrimas encarnadas que goteaban por su brazo. «Esto», les dijo, «es mi dolor. Miradlo bien, porque será vuestro si no derrotamos la maldición que nos ha enviado el caprichoso destino. Atarán a vuestros amigos y parientes con cadenas y los destinarán a la esclavitud en tierras extranjeras. O los matarán ante vuestros ojos, abiertos en canar por los filos despiadados de las armas de los soldados. Galbatorix sembrará nuestra tierra con sal para que quede estéril para siempre. Lo he visto, lo sé». Caminaba de un lado a otro como un lobo enjaulado, con el ceño fruncido y meneaba la cabeza. Había captado su interés. Ahora necesitaba avivarlos en un arrebato similar al suyo. «Esos profanadores mataron a mi padre. Mi primo se ha ido. Arrasaron mi granja. Y mi prometida fue secuestrada por su propio padre, que mató a Bir y nos traicionó a todos. Se comieron a Kimby. Incendiaron el granero y las casas de Fis y Delwyn. Parr, Wilf, Ged, Badrick, Faldor, Heyr, Karner, Kelmbil, Melkov, Alvem y Elmund, todos asesinados. Muchos estáis heridos como yo, y ya no podéis mantener a vuestras familias. ¿No teníamos suficiente con sufrir cada día de nuestra vida para arrancarle el sustento a la tierra, sometidos a los caprichos de la naturaleza? ¿No teníamos suficiente con la obligación de pagar impuestos de hierro a Galbatorix, que encima nos toca aguantar estos tormentos sin sentido? Roran se rió como un maníaco, aulló al cielo y escuchó la locura de su propia voz. En la muchedumbre nadie se movía. «Yo conozco la verdadera naturaleza del Imperio y de Galbatorix. Ellos son el mal.
Galbatorix es una plaga perversa para el mundo. Destruyó a los jinetes y terminó con la mayor paz y prosperidad que habíamos disfrutado jamás. Sus siervos son demonios apestosos que vieron la luz en algún viejo pozo. ¿Acaso se contenta Galbatorix con aplastarnos bajo su bota? No. Quiere envenenar toda la Gaesia para sofocarnos con su capa de miserias. Nuestros hijos y todos sus descendientes vivirán a la sombra de una oscuridad hasta el fin de los tiempos, convertidos en esclavos, gusanos, alimañas de cuya tortura obtendrá placer. Salvo que... Roran miró con los ojos bien abiertos a los aldeanos, consciente del control que había obtenido sobre ellos. Nadie se había atrevido jamás a decir lo que estaba a punto de decir él. Dejó que su voz sonara grave en la garganta. Salvo que tengamos el coraje de enfrentarnos al mal. Hemos luchado contra los soldados y los Razak, pero eso no significa nada si morimos solos y nos olvidan, o si nos sacan de aquí en carretas como si fuéramos muebles. No podemos quedarnos, y yo no voy a permitir que Galbatorix destruya todo aquello por lo que merece la pena vivir. Antes que verlo triunfar, preferiría que me sacaran los ojos y me cortaran las manos. He escogido pelear. He escogido alejarme de la tumba y dejar que se entierren en ella mis enemigos. He escogido abandonar Carvajal. Cruzaré las vertebradas y tomaré un barco en Narda para llegar a Surda, donde me uniré a los bardenos, que llevan décadas luchando para librarnos de esta opresión. Los aldeanos parecían impresionados por la idea. Pero no quiero ir solo. Venid conmigo. Venid conmigo y aprovechad esta oportunidad de buscar una vida mejor. Soltad los grilletes que os atan en este lugar. Roran señaló a quienes lo escuchaban, pasando el dedo de uno a otro. Dentro de 100 años, ¿qué nombres cantarán los labios de los bardos? Horst, Birgit, Gilset, Tain. Recitarán nuestras sagas, cantarán la epopeya de Carvajal, porque seremos el único pueblo con el valor suficiente para desafiar al imperio. Lágrimas de orgullo brotaban de los ojos de Roran. ¿Hay algo más noble que borrar la mancha de Galbatorix de la Gaesia? Ya no viviríamos con miedo de que nos destrocen las granjas, o de que nos maten y se nos coman. El grano que cosechamos sería para nosotros, salvo por los sobrantes que enviaríamos como regalo a algún rey justo. El oro correría por nuestros ríos y arroyos. Estaríamos a salvo, felices y gordos. Es nuestro destino. Roran alzó una mano ante la cara y cerró lentamente los dedos sobre las heridas sangrantes. Se quedó encorvado con el brazo herido y crucificado por las miradas, y esperó alguna respuesta a su discurso. Nadie se acercó. Al fin se dio cuenta de que querían que siguiera, querían saber más de la causa y el futuro que les había descrito. Katrina, pensó. Entonces, mientras la oscuridad se apiñaba más allá del radio de luz de su antorcha, Roran se puso tieso y arrancó a hablar de nuevo. No escondió nada, solo se esforzó por lograr que entendieran lo que pensaba, y sentía para que también ellos pudieran compartir la sensación de responder a un propósito. Nuestra era se termina. Hemos de dar un paso adelante y unir nuestro destino al de los bardenos si queremos vivir en libertad con nuestros hijos. Hablaba con ira, pero al mismo tiempo con dulzura y siempre con aquella ferviente convicción que mantenía en trance a su audiencia. Cuando se le terminaron las imágenes, Roran miró a la cara de sus amigos y vecinos y dijo: «Partiré dentro de 2 días. Acompañadme si queréis, pero yo me voy igual». Agachó la cabeza y se apartó de la luz. En lo alto, la luna menguante brillaba tras la lente de nubes. Una leve brisa recorrió Carvajal. Una veleta de hierro crujió en un tejado para seguir la dirección del viento. Birgit abandonó la muchedumbre y se abrió camino hasta la antorcha, alzando los bajos de su vestido para no tropezar. Con expresión apagada se ajustó el chal. «Hoy hemos visto...» Se detuvo, meneó la cabeza y se echó a reír con algo de vergüenza. «Me resulta difícil hablar después de Roran. No me gusta su plan, pero creo que es necesario, aunque por una razón distinta. Quiero perseguir a los Razak y vengar la muerte de mi marido. Iré con él y me llevaré a mis hijos». También ella se apartó de la luz. Transcurrido un minuto en silencio, y luego Delwyn y su mujer, Lena, avanzaron abrazados. Lena miró a Birgit y dijo: «Entiendo tu necesidad, hermana. Nosotros también queremos venganza, pero aún queremos más que nuestros hijos estén a salvo. Por esa razón iremos también con él».
Diversas mujeres cuyos maridos habían sido asesinados dieron un paso adelante y se mostraron de acuerdo. Los aldeanos murmuraban entre ellos, pero luego se quedaron quietos y callados. Nadie parecía atreverse a hablar del asunto. Era demasiado repentino. Roran lo entendió. Él mismo necesitaba tiempo para digerir las implicaciones. Al fin Horst se adelantó hacia la antorcha y miró la llama con rostro concentrado. Ya no sirve de nada seguir hablando. Necesitamos tiempo para pensar. Cada hombre debe decidir por sí mismo. Mañana será otro día. Quizá entonces todo esté más claro. Tras menear la cabeza, levantó la antorcha, le dio la vuelta y la clavó boca abajo para apagarla contra el suelo, dejando a todos con la luz de la luna como única guía para encontrar el camino de vuelta a casa. Roran se unió a Albriech y Baldur, que caminaban a una discreta distancia detrás de sus padres para que pudieran hablar en privado. Ninguno de los hermanos miró a Roran. Inquieto por su falta de respuesta, Roran les preguntó: ¿Creéis que vendrá alguien más? ¿Lo he hecho bien? Albriech soltó un ladrido de risa. ¿Bien? Roran, dijo Baldur con una voz extraña, esta noche hubieras convencido a un húrgalo para que se convirtiera en granjero. No. Cuando has terminado, estaba a punto de coger mi lanza y salir corriendo hacia las vertebradas detrás de ti. Y no hubiera sido el único. La pregunta no es quién irá, sino quién se va a quedar. Lo que has dicho, nunca había oído nada igual. Roran frunció el ceño. Su intención había sido que la gente aceptara su plan, no que lo siguieran a él personalmente. Si ha de ser así, concluyó, encogiéndose de hombros. De todos modos, la perspectiva le cogía por sorpresa. En otro tiempo le hubiera inquietado, pero ahora se limitaba a agradecer cualquier cosa que contribuyera a rescatar a Katrina y salvar a los aldeanos. Baldur se inclinó hacia su hermano. Papá perderá casi todas sus herramientas. Albriech asintió con solemnidad. Roran sabía que los herreros se preparaban cualquier utensilio que necesitaran, y que luego esas herramientas hechas a mano conformaban un legado que pasaba de padre a hijo, o de maestro a aprendiz. Una forma de medir la riqueza y la habilidad de un herrero consistía en saber cuántas herramientas tenía. Para Horst, renunciar a las suyas no sería más difícil que lo que debían hacer los demás, pensó Roran. Solo lamentaba que eso implicara dejar a Albriech y Baldur sin su justa herencia. Cuando llegaron a casa, Roran se retiró a la habitación de Baldur y se acostó. A través de los muros le llegaba el leve sonido de las voces de Horst y Elaine. Se quedó dormido imaginando que la misma conversación se estaría repitiendo en todo Carvajal para decidir su destino, el suyo y el de los demás.